Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Criaturas mezquinas. El espacio para nosotros, los litianos, como ustedes nos llaman, siempre ha sido un lugar de preocupante vacío. No había nadie como nosotros, y sí, muchos que no se parecían en absoluto. La vida orgánica, blanda, apenas lograba alcanzar la etapa microbiana incluso en planetas que teóricamente estaban en la posición perfecta para albergar formas de vida salvajemente complejas. Las criaturas más avanzadas en las que alguna vez logramos clavar nuestras garras eran poco más que enormes globos de gas que vivían en la radiación ambiental de sus planetas gaseosos, y los globos no sirven como conquistas. Entonces los encontramos a ustedes. Oh, cómo nos emocionaron, humanos. Sus naves estaban hechas de metal forjado en lugar de cristal vivo. Ese fue el primer gran trastorno. El metal era demasiado conductor tanto de calor como de radiación. Se usaba más como decoración ostentosa o para ocultar imperfecciones en buenos fragmentos de cuarzo. Los primeros fragmentos exteriores que informaron ese hecho sobre ustedes fueron enterrados para una realineación. Tenían que estar defectuosos, porque en los 10 millones de años de nuestros registros no se hablaba de nada ni remotamente similar. El segundo trastorno llegó cuando desgarramos una pequeña nave que había atracado en uno de nuestros asteroides corazón, probablemente para descansar y recuperar fuerzas. El interior estaba lleno de gas. ¡Gas! Esa sustancia fugaz que solo sirve para pintar planetas y cielos con colores bonitos. Más extraños aún eran los propios humanos que, como señaló el gran fragmento Grumble, tenían caparazones flexibles que se abrían con facilidad. Una textura suave que recordaba las plantas encontradas en Humblar 4 y vibraciones agudas que cesaban rápidamente cuando se retiraba apenas menos del 10% de su masa corporal. Ustedes estaban hechos de tantas sensaciones desconocidas. Solo pensamos en saborearlas, en archivarlas. Creímos que eran una raza de criaturas que flotaban entre sistemas estelares de la misma manera que nosotros. Oh, qué lamentable resulta ahora ese malentendido. Durante la cópula sagrada de los dos grandes fragmentos, Alr y Kree, en la cual intercambiaron carga, información y vida dentro de sus redes centrales antes de inyectarla en un asteroide adecuado, asegurando el nacimiento de un nuevo fragmento menor en unos pocos miles de años, el menor de los dos explotó de repente. Las explosiones no eran raras al rastrear campos de asteroides peligrosos. Lo curioso fue que esta explosión resultó letal y que había venido desde el interior. Al reproducir el evento en nuestros archivos de memoria viva, captamos un movimiento inusual, un objeto metálico entrando en el núcleo de Alr, momentos antes de la detonación. Siguiendo la trayectoria, el lugar de origen resultó evidente. Una diminuta cosa metálica en el extremo opuesto de todo el sistema estelar. Imposible. Irradiaron los pensamientos a través de la red central del fragmento madre. Inconcebible. Un ataque había llegado desde tan lejos, con tal precisión y devastación que un fragmento de 500.000 de años simplemente se había partido en dos como si fuera un asteroide cualquiera. Conocíamos el término represalia. Sin duda, coincidió nuestra gran red de fragmentos que devorar sus naves humanas era la causa de este ataque. Los pulsos de radiación sin dirección habían sido descartados como gritos, muy parecidos a lo de los globos de gas. Los lamentos de algo que no pensaba, de un no litiano angustiado. Pero los gritos viajaban lejos, y estas nuevas naves suyas eran mucho más grandes que las anteriores. La guerra que siguió fue brutal. Ustedes lucharon con lo que más tarde supimos que se llamaban misiles. Nosotros usamos la visión del desaliento, la energía infinita de las estrellas y los efectos de marea almacenados antes de ser expulsados hacia adelante en rayos concentrados que, con el tiempo, podían incluso derretir nuestros caparazones de piedra de kilómetros de grosor.
Ustedes lo llamaron láseres. Resulta que el espacio no favorece a ninguna de las dos armas sobre la otra. Sus patrones irregulares nos desconcertaban sin fin, pues a esas distancias incluso la luz parecía lenta. ¿Cómo podían objetos de metal cambiar de rumbo con tanta frecuencia? No lo sabíamos, pero supusimos que ustedes estaban igualmente desconcertados por nuestra propia tenacidad. No todos los misiles podían quebrar el caparazón de un gran fragmento, especialmente aquellos que ya habían soportado guerras anteriores, cuando nosotros éramos pequeños cúmulos dispersos. Una vez que nuestros receptores de luz cristalinos aprendieron qué buscar, ni siquiera una décima parte de sus misiles lograba impactar antes de ser derribada por nuestra represalia a velocidad luz. Sus naves se adaptaron, desarrollando superficies reflectantes para combatir los láseres, atacaron desde más lejos y usaron los cuerpos celestes como cobertura para esconderse y curvar sus disparos alrededor de ellos. Nosotros esperábamos en los cinturones y en las órbitas, abriendo los poros de guerra solo para cuando sus naves estaban dentro del alcance incluso de los láseres más pequeños. Para ustedes, debimos parecer como las rocas tontas con las que nos rodeábamos. Nuestra victoria llegó cuando encontramos lo que suponíamos que era el centro de su red, su hogar. La brillante rueda de metal que giraba constantemente en el cielo no estaba bien escondida, pero sí estaba bien armada. A diferencia de sus formas menores, que se agrupaban a su alrededor como si se comunicaran en un gran murmullo, esta no era muy móvil. La destruimos mediante una simple aplicación de nuestra fuerza gravitatoria. Todo lo que tuvimos que hacer fue reunirnos en una gran red central y luego derivar por los campos exteriores de asteroides durante unos pocos meses, redirigiendo miles de millones de toneladas métricas de estas rocas errantes hacia su dirección en una corriente constante que nunca se detuvo. Sus misiles no eran interminables como lo es la luz de una estrella. Les fallaron y su delicada construcción fue despedazada. Así fue como la roca triunfó sobre el metal. El murmullo de la victoria fue enorme. Muchos asteroides nuevos fueron sembrados con vida, ya que se habían perdido muchos fragmentos menores y mayores. Participar en esta bebida que ustedes llaman agresión condujo a muchos acoplamientos cuestionables. Pero entonces llegó su mensajera. En el punto máximo de la insensatez y la exuberancia indulgente, un pequeño humano, hecho completamente de metal, se colocó en nuestro núcleo central. Colocó un artefacto rectangular en el suelo que transformó sus chirridos y pequeños ruidos en palabras que de inmediato arrancaron nuestra atención de la celebración. Buen día a los asteroides conscientes unidos que hicieron volar mi maldita flota. Mi nombre es Evelyn César, caudilla local llamada por algunos bastardos ignorantes como la Reina Pirata, aunque saben que odio la realeza. Diría que es un placer conocerlos en persona, pero este no es mi cuerpo real, y ustedes están hechos de rocas. Ni siquiera sé si estas palabras están llegando a su cerebro de cristal, o lo que sea que les permita coordinarse como las ratas en un granero. Así que, primera pregunta del día, ¿pueden entenderme? Nos quedamos inmóviles. La amplitud y profundidad de la información desconocida que esta pequeña criatura estaba verbalizando fue suficiente para concentrar toda nuestra atención. Después de todo, lo desconocido debía catalogarse, ya fuera como recurso, amenaza o algo de lo que aprender. Su lenguaje era extraño, rápido, pero cuando lo desciframos entendimos que el espacio estaba lleno de él, que todo el sistema solar cantaba con 1.000.000 de sus pequeñas voces. Los más sabios entre nosotros comenzaron a inquietarse ante la revelación, pero la guerra estaba ganada, y esta pequeña criatura era tan interesante, y sus advertencias fueron ignoradas. Nosotros escuchamos. Vaya, ¿solo les tomó, qué, 30 minutos responder? No puedo creer que haya perdido contra esto. Esto es increíblemente ridículo. Ahora escuchen bien. Destruyeron mi flota. ¡Bravo! 10 estrellas doradas para ustedes, rocas enojadas. También destruyeron la refinería que usaba como puesto de avanzada, lanzándole rocas del tamaño de bloques habitacionales.
Puntos extra por creatividad. Bien. Pero, y aquí viene lo bueno, también fallaron mucho. Fallaron y golpearon algo infinitamente más blando e infinitamente más peligroso. Un murmullo recorrió nuestra red ante la elección de palabras. Las cosas blandas eran orgánicas, y los orgánicos no eran una amenaza para la piedra, el cristal y el láser. La criatura debía estar usando una táctica avanzada de negociación. Estaba mintiendo. El hecho de que fuera capaz de niveles superiores de engaño fue anotado, archivado y guardado para un análisis posterior. La criatura señaló detrás de sí con una de sus extremidades superiores. Ustedes, tontos, le dieron a una colonia de la Federación en Malfion 4, una ciudad de 3 millones de almas. Ahora es un cráter. Eso es un error. Muy grave error. Porque ahora tienen el interés del ejército. Y les doy una oportunidad para adivinar de quién estoy huyendo. Todo nuestro procesamiento se detuvo para contemplar un hecho simple. La fuerza que todo nuestro cúmulo había derrotado con grandes pérdidas era apenas una astilla de una fuerza mucho mayor. Era aterrador y esclarecedor, y necesitábamos saber más. ¿Por qué vienes a decirnos esto? Somos tus enemigos. A menos que estuviera ofreciendo unir nuestras fuerzas para resistir la tormenta, lo cual era audaz, dado su tamaño. El acto en sí tendría que esperar hasta que fuera al menos tan grande como un asteroide apropiado. La criatura hizo una pausa, mirando un cristal sensor con un nivel de silencio poco característico. Cuando volvió a hablar, su voz era un zumbido bajo de agresión apenas contenida. Porque, aunque una parte de mí quiere ver a los acorazados de la Federación arrancarles un pedazo, sigo siendo una mezquina reina pirata. Este es mi territorio, y soy muy mala para compartir. La detonación que siguió vino desde el interior de nuestro cúmulo madre, justo donde la criatura había estado de pie. Había mentido sobre muchas cosas, incluyendo los misiles, que podían venir con formas de pequeñas criaturas metálicas. Sus naves estaban llenas de ellos, y aún así, un solo ejemplar pequeño destruyó un tercio de nuestra red restante. ¿Podía cada uno de ellos detonar así a voluntad, incluso los blandos orgánicos? El pensamiento envolvió nuestra cacofonía de emociones a través de la red restante. Lanzamos nuestros restos cerca del Sol y usamos su gravedad para impulsarnos en un viaje muy, muy lejos de este sistema estelar, donde la luz no podía alcanzarnos y donde nuestros procesos se ralentizarían hasta que llegáramos al siguiente. Ya se había hecho antes. Era un método de último recurso. Pero 10.000 años de letargo eran preferibles a tener que lidiar siquiera con un solo y terrible humano. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.